Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Etzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de una noticia en desarrollo. Vamos a hablar de lo que está pasando en Irán. Vamos a entender de dónde vienen estas protestas, cuál es el estado actual del régimen y de por qué esta vez todo es diferente. Vamos a hablar también con Farah Abbas, un activista iraní que tuvo que huir de Irán porque su profesión, ser cantante, es ilegal para las mujeres allá. Far está en contacto con muchos de los protestantes en Irán y nos va a contar lo que las noticias no nos cuentan. Antes de empezar, quiero decirles que para entender todo lo que vamos a hablar hoy, es clave saber lo que sucedió en la revolución iraní en 1979. Si no conocen mucho de este tema y de esta historia, acá en Etzlil tenemos un episodio llamado La Revolución Iraní, donde este proceso se explica a detalle, así que vayan a escucharlo si quieren saber todo. Y ahora sí, vamos a empezar. Hoy es 11 de enero del 2026 y las imágenes que logran escapar de Irán describen algo que no veíamos en décadas. Teherán ha sido descrita por periodistas locales como una zona de guerra. Edificios gubernamentales en llamas, buses calcinados y una movilización masiva que alcanza ya 31 provincias del país. Mientras el mundo celebra el inicio del año, el régimen del ayatolá Ali Khamenei ha decidido apagar la luz. Desde hace más de 48 horas, Irán vive en un apagón de Internet casi total, pero lo que no pueden apagar es el sonido de las balas y el grito de una generación que dice: ya no tenemos miedo. Hoy vamos a ver cómo llegamos acá, desde el conflicto con Israel en el verano pasado hasta el colapso total de la moneda que detonó esta bomba de tiempo. Para entender por qué las calles explotaron el 28 de diciembre, tenemos que mirar primero que todo a los bolsillos de los iraníes. La economía no está solo muy mal, ha dejado de existir para el ciudadano común. ¿A qué me refiero? El 28 de diciembre del año pasado, el rial iraní alcanzó un mínimo histórico catastrófico: 1.42 millones de riales por un solo dólar estadounidense. Imaginen el costo de la carne o el arroz con una inflación anual que supera el 40%. A esto le sumo la eliminación de los subsidios estatales en gasolina y alimentos básicos, prácticamente todo excepto medicinas y trigo. Súmenle a todo esto también el hecho de que Irán no se ha recuperado del conflicto de 12 días con Israel en junio del 2025, en el cual también las fuerzas de Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares iraníes en apoyo a Israel. Las sanciones resultantes también asfixiaron lo poco que le quedaba a Irán de comercio exterior. Mientras el rial iraní se desploma a niveles de 1.4 millones por dólar, surge una pregunta inevitable en las calles de Teherán. ¿De dónde sale el dinero para las guerras externas? Irán opera bajo lo que los analistas llaman una economía de resistencia, pero para el ciudadano común es una economía de sacrificio. A pesar de que el Producto Interno Bruto del país se ha contraído de 600.000 millones de dólares en 2010 a apenas 356.000 millones de dólares en el 2025, el régimen no ha recortado su inversión en el extranjero. Al contrario, el presupuesto militar propuesto para el 2026 busca triplicar el gasto en defensa, priorizando los cuerpos armados de la Guardia Revolucionaria sobre cualquier programa de bienestar social. ¿A qué me refiero con inversión militar en el extranjero? Me refiero a los grupos proxy que el régimen iraní mantiene en el Medio Oriente. El apoyo y el control de Irán sobre cada uno de estos grupos proxy va a nivel diferente, pero aquí van algunos de los nombres de estos grupos terroristas que Teherán subsidia a lo largo de la región: Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, Hamas y el Yihad Islámico Palestino en Gaza y Cisjordania, el grupo Fatimiyun en Siria, en Irak los grupos Kataib, Hezbollah y la organización Badr. Estos son algunos de los ejemplos nada más.
Y quiero poner esto en perspectiva. Si sumamos el gasto militar y el apoyo a proxies en los últimos 30 años, el costo total supera los 2 billones de dólares. Esto equivale a que cada familia iraní ha donado involuntariamente con sus impuestos $80,000 de su futuro a milicias extranjeras. ¿Por qué invertir en proxies cuando los hospitales de Irán no tienen suministros básicos? La respuesta es estratégica: profundidad defensiva. El régimen prefiere pelear contra Israel y contra Estados Unidos fuera y lejos de sus fronteras. Prefiere hacerlo en el Líbano o en Yemen que en las calles de Teherán. Sin embargo, tras varios desarrollos en el mapa político de Oriente Medio y el conflicto de junio del 2025, donde Estados Unidos e Israel dañaron severamente la infraestructura energética iraní, esta estrategia está fallando. La caída del régimen de Assad en Siria a finales del 2024 dejó a Irán sin su puente terrestre a Hezbollah y sin un elemento muy importante de esta profundidad estratégica que hace parte de la defensa de las guardias revolucionarias iraníes. Hoy, el dinero que se envía a Yemen o a Líbano es dinero que no se usa para reconstruir las plantas eléctricas bombardeadas o para frenar la inflación en alimentos. El régimen está atrapado. Por un lado, si deja de financiar a sus aliados, pierde su influencia regional. Si sigue haciéndolo, el hambre en casa podrá derribar las puertas del palacio que tanto intentan proteger. Ahora, para entender el Irán de 2026, hay que mirar hacia atrás. El régimen no ha sobrevivido por consenso, sino por una capacidad de represión quirúrgica impresionante a varias olas de protestas en el pasado. Vamos a hablar de algunas de ellas. Todo el sistema del régimen comenzó a fracturarse en julio de 1999 tras el cierre de un periódico reformista. Los estudiantes de varias universidades salieron a las calles a protestar. La respuesta fue brutal. Fuerzas de seguridad asaltaron los dormitorios universitarios, lanzando estudiantes por la ventana. Esta fue la primera vez que la generación postrevolucionaria desafió directamente al sistema. 10 años después, en el 2009, vimos el movimiento verde. Millones salieron a las calles de Teherán gritando: ¿dónde está mi voto?, tras el presunto fraude electoral de Mahmoud Ahmadinejad. Esta ola se denomina la revolución del Twitter y fue brutalmente reprimida también. El lenguaje de la protesta cambió en noviembre del 2019, con el llamado Noviembre Sangriento. Al igual que hoy, un aumento masivo del precio del combustible detonó la rabia en las calles iraníes una vez más, pero esta vez no hubo sutilezas. El régimen cortó el Internet por primera vez y, según la Amnistía Internacional, mató a más de 1.500 personas en pocos días. Por eso recibió el nombre del Noviembre Sangriento. Y luego llegamos a la ola de septiembre del 2022. Tras la muerte de la joven kurda Mahsa Jina Amini bajo la custodia de la policía moral, quien fue arrestada y golpeada por no tener su hijab, su velo, bien puesto, el eslogan Mujer, Vida, Libertad unificó a todas las clases sociales. Vimos a mujeres quemando sus velos y a jóvenes enfrentándose a los basij en cada esquina. Fue el desafío más largo y profundo a la legitimidad del ayatolá, dejando a cientos de ejecutados y miles de heridos, y así el régimen pudo reprimir estas protestas también. Si ha habido tantas olas de protestas, ¿por qué ninguna ha tenido éxito hasta ahora? Hay 3 razones claves que explican este muro de acero. La primera es el aparato de seguridad. El régimen iraní cuenta con la Guardia Revolucionaria y con los Basij. A diferencia de un ejército nacional, estas 2 fuerzas fueron creadas específicamente para proteger la ideología islámica y al régimen islámico, no al país. Entonces, si el régimen cae, ellos caen también. Entonces, es una lucha por su propia supervivencia, lo que los hace total y completamente fieles al régimen. La segunda es la falta de una cabeza. Hasta hoy las protestas han sido orgánicas, pero no han tenido un líder claro. Y aparte de eso, el régimen es experto en encarcelar o desaparecer a cualquier figura que pueda unificar el movimiento antes de que tome la fuerza.
La tercera es el control digital. Irán ha perfeccionado el apagón nacional. Al desconectar el Internet, aíslan a las ciudades entre sí, impidiendo la coordinación logística y ocultando las masacres del ojo internacional. Hoy, en 2026, los manifestantes parecen haber aprendido la lección. Ya no solo piden reformas, buscan también el desmantelamiento total de la estructura que los ha silenciado por 47 años. Y ya que entendemos esto, vamos a ver cómo fue que empezó esta ola de protestas. Lo que comenzó en 2 mercados de Teherán hace 2 semanas se ha extendido como pólvora. Vamos a ver un poco la línea del tiempo. El 28 de diciembre estallan las protestas por el precio de la gasolina y por la inflación absurda. Los locales de 2 mercados de Teherán cierran sus puertas y salen a protestar. En la semana del 1 de enero, las consignas cambian un poco. Ya no se habla de los precios, se pide la caída del líder supremo. Muerte al dictador. Resuena en 180 ciudades. El 7 de enero, el régimen comienza a perder el control territorial en zonas periféricas como Rasht y el Kurdistán iraní. El 8 de enero, el jueves pasado, se impone el apagón nacional de Internet. Según NetBlocks, la conectividad de los iraníes cayó a un 1%, y es aquí donde la violencia del régimen se vuelve letal, porque ya no tienen que esconderse. En este momento, el pueblo iraní sigue en el apagón de Internet, por eso no se sabe a detalle lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, llegan algunos informes vía satélite, el Starlink de Elon Musk, que logra conectar a algunos iraníes al mundo exterior. Algunos de los informes que llegan vía el Starlink son desgarradores. El personal del hospital Porcina en Rasht informó la llegada de 70 cuerpos en una sola noche. En Teherán, los médicos del hospital oftalmólogo Farabi están en modo de crisis. Cientos de jóvenes están llegando con impactos de perdigones y balas directamente en los ojos y el corazón. No hay suficiente sangre para las transfusiones. Para que entiendan un poco, los perdigones son una técnica común del régimen iraní para reprimir protestas. Son pequeñas esferas generalmente de plomo que forman la munición de las escopetas para la caza de aves y animales pequeños, y estas esferas salen en un patrón disperso para facilitar el impacto. Y esto es lo que está usando el régimen iraní en contra de los protestantes. Me imagino que a este punto ustedes se preguntarán, ¿por qué esta vez se siente diferente las protestas del 2022, del 2019, del 2009 y de 1999? La respuesta es simple. El eje de la resistencia de Irán se está desmoronando fuera de sus fronteras. En diciembre del 2024 vimos la caída de Bashar al-Assad en Siria, el aliado más cercano de Irán. Israel ha también desmantelado la estructura de Hezbollah en Líbano y de Hamas en Gaza. Los hutíes en Yemen están también bajo ataque constante. Por primera vez en 40 años, Irán está completamente solo. Sus aliados tradicionales, China y Rusia, se limitan a comprar petróleo barato, pero no ofrecen apoyo militar directo tampoco. Dentro del país, la resistencia se ha vuelto creativa. Se está utilizando la imagen de la paloma blanca y el regreso de la bandera del león y el sol, símbolo de la bandera previo a la Revolución de 1979, como señales de una identidad nacional que ha rechazado la teocracia. Hay reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que también, cansados de disparar a su propia gente, han comenzado a bajar sus armas o simplemente a sentarse en el suelo junto a los manifestantes. Mientras tanto, el mundo observa. El ayatollah Jamenei, de 86 años, ha dicho que no retrocederán y culpa a mercenarios extranjeros de el inicio de las protestas. Pero el tono desde Washington ha subido de nivel. El presidente Donald Trump advirtió que si el régimen continúa con la matanza a civiles, Estados Unidos está listo para rescatar al pueblo iraní. Ha dicho literalmente que están cargados y listos para actuar. Esto también hay que tener en cuenta que pasa en un contexto muy tenso tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que ha enviado un mensaje claro a los aliados de Irán. A pesar de los rumores, fuentes oficiales indican que Jamenei no tiene planes de huir a Rusia. El régimen parece decidido a resistir hasta el final.
incluso si esto significa convertir cada ciudad de Irán en un campo de batalla. Lo que sucede hoy en Irán no es una crisis política, es un grito por la dignidad humana. La generación joven iraní está liderando a sus padres y a sus abuelos hacia un camino de libertad. El desenlace es incierto, pero el silencio del apagón del Internet habla más fuerte que cualquier discurso oficial. Antes de ir a nuestra entrevista con Farah Abbas, les quiero contar que el spin-off de esta semana va a tratar sobre la guerra de los símbolos en Irán, la historia milenaria del símbolo del león y el sol en la bandera iraní y cómo fue reemplazado en 1979 por el actual emblema caligráfico. Los manifestantes del 2026 están rescatando de nuevo al león y al sol y este episodio va a explicar de qué significa realmente este símbolo y por qué es un acto de rebeldía usarlo hoy. Si quieren escucharlo y apoyar al podcast, súmense a nuestra comunidad exclusiva Itzlil por solo $7 al mes usando el link abajo. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Esta entrevista está en inglés, pero los subtítulos están en español, así que si están escuchando solo audio en Spotify, muévanse a video y si están escuchando con video en YouTube, entonces lean los subtítulos. Espero que les guste. We are now here with Farah Abbas, an Iranian singer who had to run away from her country because her profession is illegal for women. Farah is also an activist fighting for human rights in Iran. Farah, welcome to Etzlil. Hi, thanks for having me. Can you tell us a little bit about yourself and where did you grow up and why did you have to leave Iran? Hello, I'm Farovaz, and I'm 36 years old, and I'm living in exile, Germany, since 2018. I've been arrested in Iran because of singing, and I got 1 year of prison sentence because of singing, and that's why I'm living in Germany now. And I was an underground singer in Iran since I was a teenage. I was a singer-songwriter, which is not existing as a job for women in Iran. But there are a lot of talented women who are doing music, singing, but the only platforms they have is unfortunately just social media, and they cannot live as a musician truly in their own country. Also they are risking their life to do their dream job, even they cannot earn money with. And since I had to flee from Iran, I started an organization called The Right to Sing, and I'm supporting Iranian female singers and trying to spread the words and talk about the issues and the problems they have. And also, I'm trying to sponsor and help them that they can do music inside of Iran. Also, I did a lot of collaboration outside of Iran for Iranian and for their revolution and for what they are fighting for. You still have family and friends in Iran. Can you tell us a little bit how was life in Iran just before the protest started in December 28th? I think something happened after Woman Life Freedom Revolution, like 3 years ago. People, especially women, became just much more brave than before. And they didn't want to go back. They didn't want to wear hijab. They didn't want to accept the rules, which is against women usually. And I think also everyone now have financial problem and things are becoming so expensive that people are struggling for their basic needs. And I think they realizing that they don't need to ask the government for what they need. They just recognize that that's their rights and this is their country. And actually, their regime is the one who should leave and who should not be in power. And they want to take their own country and their own control in their own hands. I think they are really angry because of the situation. And I always say anger is really a powerful tool.
because it has hope in it. And yeah, it's a scary moment. It's really horrible how they are treating people. But I mean, 3 weeks ago, life wasn't nice, of course, as before. It's a lot of pressure and from the government, a lot of suppression, and everything become day by day more bad, more expensive, and the pressure is and the suppression from government is harder and harder because they want to control the situation, and that's why people just took on street. And what do you think is different about this wave of protests in comparison to the wave of woman life freedom in 2022 or 2019 or 2009 or 1999? I think every time it's happening, it's just heavier and stronger than the last one. I think that's how revolutions are happening because it's a process. It's not happening overnight, and I just see that bravery is raising in people every time, each than the last time. And yeah, woman life freedom was more about women's rights. But also, it was a really big revolution, woman life freedom. That's why I think gave the hope, and the people learn to they have how to stand and how fight for the rights. And we see these beautiful images from Iran, beautiful and also, of course, sad, because I think that was the start and that was the important start to change the regime. And have you managed to speak to any of your friends or family members in Iran since the protests began? No, since the protest began, yes, but since I think 3 days ago they shut down the whole internet in the country, and also there is no connection for mobile. Like there is no data. You cannot even call them by your phone number, and also there is no electricity. And most of us Iranian couldn't speak and talk to our loved ones, unfortunately. And what do you think the Iranian people would be saying and would be posting if there was the possibility to connect with the outside world? I think they are like really like brave images from Iran, how they taking the streets and how they scream what they want, and how they show their unity, togetherness. And also, of course, images from bloody bodies, because we know the government killed many people since this last revolution started. That's what we could see, but we cannot see. And also in the hospitals, they need doctors to help people. They need blood, and unfortunately, nobody can contact in the hospital. Nobody can contact the doctors, and because there is no connection. But yeah, but anyway, people need internet. They need to get access to Starlink, and that's how the West can support and help in this situation, to just give access to internet to people of Iran. If the Iranian regime falls this time, what do you think most of the Iranian people want after that? Would it be the return of the Shah, or would be democratic elections, or what kind of a government would the Iranian people like? I think we are a big country and a lot of people, and everyone have their own beliefs and needs. And I think the best way would be just to have an election and everyone decide for what they want. I cannot say more people want this or more people want that, because I think there are so many different parties which exist inside of Iran, and people need to have the right to decide their own government, and that would be the best for us, I think. And what do you think the world doesn't know about Iran yet? What do the news outlets not cover about Iran?
I think the last 3 years we got a lot of coverage from medias in general. I'm really glad that now outside of Iran, a lot of people know a lot of about Iranian culture, Iranian people, Iranian what they want and what they are fighting for. And I think just it should not be a trend that now we talk about Iran because uh, it's people are on the street. It should be something regular, and then we need to support them and try to spread the word. Journalists and media to speak constantly about what's happening in Iran. This also put a lot of pressure on the government, and it would be really helpful for Iran. I just think the way it is, it's great. Just it shouldn't be for a short time. Thank you so much for sharing with us your point of view as an Iranian living outside of Iran. And we hope everything gets sorted out really quickly. Thank you so much. I want to just answer a quick question. I'd say what would be helpful now for Iranian from the West? Of course, closing the embassies outside of Iran and Iranian embassy wherever they are, and blocking their bank account because they have bank account, the regime people everywhere in this world. Putting the right sanctions, not the sanctions putting pressure on people, but the sanction which will suppress the mullahs and the regime, and trying to not give them visa because a lot of them just living abroad in Europe, in US, their children are living here, and stop giving visa and stop negotiating and normalizing them. People of Iran, not for a short term, and not to just write, okay, we support people of Iran, we need action, we don't need words. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de lo que está pasando en Irán con estas protestas y puedan tener un contexto para leer las noticias y entender lo que está pasando. Esperemos que pronto sepamos lo que va a pasar en Irán y que la gente allí deje de sufrir. Recuerden que si quieren escuchar el spin-off sobre el símbolo del león y el sol en la bandera original iraní, vayan al link abajo e inscríbanse a nuestra comunidad exclusiva spin-off. Muchas gracias de nuevo por escuchar. Si les gustó el episodio, vayan y denle la cantidad de estrellas que ustedes crean que se merezcan y espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.